Saludos, queridos amigos. Hoy quiero hablarles sobre Sansón y un yihadista. La Biblia, considerada por los protestantes como la exclusiva, inerrante e infalible, la única regla de fe y conducta para el ser humano, nos habla de Sansón. Sansón era un juez de Dios, una persona normal como usted y yo, excepto que cuando entraba el Espíritu de Dios en él, se convertía en un poderoso asesino. La Biblia, considerada por los protestantes como la exclusiva, inerrante e infalible, la única regla de fe y conducta para el ser humano, permítame que lo repita, nos cuenta el día en que el Espíritu de Dios entró en Sansón y éste se armó de la quijada de un asno y con ella mató 1000 personas. Me pregunto yo, ¿qué diferencia hay entre este hecho lamentable de Sansón y ese yihadista radical islamista que se ata 20 kilos de bombas al pecho, entra en una cafetería de Jerusalén y al grito de ¡Alá Akbar! Dios es grande, hace estallar su carga y mata a 50 personas? ¿No son ambos actos terroristas deleznables? ¿No debieran ser ambos actos, el de Sansón y el del radical islamista, condenados por todos los sectores de la sociedad de todos los pueblos de la tierra? ¿Por qué razón entonces el mensaje del pastor protestante este domingo por la mañana en la iglesia cristiana se titulaba Sansón, un héroe contra los enemigos de Dios? ¿Por qué razón el cura católico en su homilía leyó el texto donde la Biblia exalta las prácticas de Sansón? Después de leérselo a su cautiva audiencia, apostilló: palabra de Dios. A lo cual los autómatas contestaron al unísono como un ejército de zombis parapléjicos mentales: te alabamos, Señor. Puede ser que usted diga, mire, por favor, no sea iluso, no se tome tan en serio estas historias bíblicas sobre Sansón, porque son parte de las historias épicas de la mitología judía, y en realidad nada ocurrió como dice la Biblia. Ciertamente es lo que yo creo, pero el problema no somos usted y yo, el problema son los millones y millones de personas que han sido enseñadas por los caciques religiosos cristianos a creer que Sansón fue un personaje histórico real, que mató a 1000 personas armado de una quijada de asno, y que esa acción horrenda y sanguinaria es sumamente recomendable porque forma parte de la exclusiva, inerrante, infalible, la única regla de fe y conducta para el ser humano, la Biblia, la palabra de Dios, no de hombre. ¿Han notado ustedes que los estadounidenses se escandalizan, con razón, de que algunos de sus jóvenes empuñan armas automáticas, entran en un mall, cafetería o universidad y matan a todo el que se mueve y a los que se están quietos también? Esto es una desgracia horrible, pero parece que no queremos percatarnos de que cuando ese joven asesino era un niño, sus fieles e ignorantes padres lo llevaban de la manita a la escuela dominical de la iglesia, donde le contaban los cuentos de Sansón, quien mató a 1000 personas cuando el Espíritu de Dios entraba en él, o el de Josué, quien bajo las órdenes de Dios masacró a los habitantes de Canaán por idólatras enemigos de Dios.
O la historia de Elías, profeta del Dios Altísimo, quien decapitó en una mañana a 400 pobres profetas porque eran de otra religión. La mente del niño se llena de horrores religiosamente justificados, de héroes bíblicos, todos ellos con las manos manchadas de sangre, que por mucha mala maña que se emplee en ocultarlo, es sangre inocente. Y nos extraña que estos jóvenes asesinos no entiendan que la violencia encarnizada no es ni apoyada ni refrendada por Dios. Permítame hacerle una última pregunta. ¿Y ese espíritu que entraba y poseía a Sansón, no era el mismo espíritu que nos mostró Jesucristo? ¿Cómo es posible que el espíritu que inundó a Sansón fuera un asesino despiadado y el espíritu que motivó a Jesucristo nos dijera mansamente que si alguno nos hería en una mejilla, le pusiéramos también la otra? ¿Cómo es posible que el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento sea un dragón sanguinario, ávido de muerte y destrucción? Y ese mismo Espíritu de Dios en el Nuevo Testamento sea una frágil, dócil y blanca palomita que se posa tiernamente encima de las cabecitas de las personas. Pero por favor, no me conteste. Pregúntele a su pastor. Pregúntele al cura católico. Pero no acepte respuestas idiotas, superficiales y absurdas que implican, por ejemplo, que Dios cambió y que en el Antiguo Testamento era un criminal violento y que en el Nuevo Testamento resulta que se ha convertido en un manso gatito. Porque Dios no cambia. Tampoco acepte que le digan que son historias culturales judías que no debieran tomarse literalmente, porque recuerde que los pastores protestantes defienden a brazo partido que toda la Biblia es la exclusiva palabra de Dios, inerrante e infalible, única regla de fe y de conducta para el creyente cristiano. Muchas gracias.